Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos sobre temas de educación, libros, creatividad y cultura. Soy Dian Lerman. Les doy la bienvenida al podcast de Wikitiflos, Pensando en Braille. Para esta cuarta emisión de nuestro podcast, continuamos la conversación con las profesoras Olga Lucía y Juliana. Y en esta oportunidad quiero comenzar con una pregunta relacionada. ¿Cuál fenómeno se da primero? ¿El de la lectura o el de la escritura por parte de los niños y las niñas? ¿Primero leen o primero escriben? Profesora Juliana. Bien, esa es una pregunta muy frecuente que nos hacemos los padres y los maestros que estamos interesados en promover, incentivar el aprendizaje de la lectura y la escritura en nuestros niños. ¿Por dónde empezamos? ¿Será que el niño tiene que empezar a leer y después escribir? ¿O será que debe aprender a leer y escribir al mismo tiempo? ¿O por el contrario, mejor desarrollamos las habilidades de motricidad fina asociadas a la escritura para que vayan adelantando este proceso antes de que llegue el empezar a leer? En fin, es una cantidad de cuestiones que nos hacemos. La realidad es que prácticamente todas las metodologías que enseñan o contemplan la lectura y la escritura nos dicen que se deben aprender de manera integrada, simultánea, no de modo aislado. Es muy probable aquí que el niño avance más rápido en el aprendizaje de la lectura, porque le resulta más fácil, ¿no? Requiere de un menor esfuerzo en lo motor, que eso, por ejemplo, no lo exige la escritura. Y es posible además que el niño, pues en sus primeras etapas, haya se ha aproximado a las experiencias de la lectura a partir de lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces está en un núcleo familiar donde le cuentan, donde le narran, donde le preguntan, donde le estimulan el uso de la palabra oral, donde ha venido acercándose y sensibilizándose al proceso de lectura. Entonces puede que esta le resulte más familiar. Por lo tanto, es normal que el niño domine antes la lectura que la escritura, pero su desarrollo desde el punto de vista de enseñanza debe ser paralelo, ¿no? Y aquí también hay algo muy importante y lo veníamos hablando con anterioridad, y es que también como concebimos el concepto de leer. Leer en la primera infancia se entiende en el sentido amplio del desciframiento vital, de esas posibilidades interpretativas y de exploración de los mundos simbólicos que tiene el niño, lo cual no le implica al niño que la lectura sea leer letras o hacer planas o llegar al proceso de alfabetización. No, el niño lee desde muy pequeño, cuando veníamos diciéndolo, empieza a leer esas primeras imágenes que aparecen en los cuentos. El niño está leyendo cuando empieza a reconocer los símbolos y los signos que están en su propia cotidianidad. Y aquí sí encontramos una diferencia pues muy marcada, por ejemplo, con los niños ciegos, ¿no? El niño que ve desde muy pequeño está viendo unos grafemas que son unas letras, puede que no las comprenda, pero hacen parte de su mundo, ¿no? Entonces, esas letras y esos grafemas las está viendo en los letreros que aparecen en la calle, las está viendo en los libros que están en su casa, las está viendo en el televisor, en el computador, las está viendo en su ropa, en los cuentos que le están leyendo. Es decir, aunque no comprende qué son esos grafemas, esas letras que aparecen ahí, sí las empieza a relacionar y las empieza a reconocer poco a poco porque hacen parte de su mundo, que pues eso no pasa con el niño ciego, ¿no? Esa lectura de la imagen, o por ejemplo, el niño que ve, reconoce que aquí en este tarrito, por este símbolo, dice leche, ¿no? No porque esté leyendo las palabras, sino porque está leyendo el contexto. Gracias. Profesora Olga Lucía, con los niños ciegos y estas letras, las que están en los empaques de los alimentos, en la ropa, en los letreros. Estas letras que están para ser vistas,
¿Debemos describirlas? ¿Debemos hacer el dibujo con los dedos? ¿Cómo empezamos el trabajo con los niños ciegos y con baja visión en este proceso? Bueno, la respuesta a esta pregunta es maravillosa. Maravillosa porque si bien es cierto, en el caso de los niños y con baja visión se da de una manera diferente y se da de una manera diferente incluso entre ellos, es decir, entre los niños ciegos y los niños de baja visión. ¿Y por qué? Porque aquí hace su irrupción el maravilloso braille, del que nos ocuparemos formalmente después. Pero, ¿qué sucede? Bueno, volvemos a hacer el llamado. Los niños de baja visión, aun cuando a nosotros, a los maestros, a las familias les parezca que ven muy poco, seguramente ven lo suficiente para acercarse a estos símbolos que encuentran en todas partes, como dice la profesora Juliana, en la televisión, en la nevera de su casa, cuando salen en las vallas, seguramente las alcanzan a distinguir. Y con estos procesos estupendos de estimulación y entrenamiento visual, seguramente se van a acercar también a las ayudas ópticas que les van a permitir ver esas letras. Entonces, los dejamos a ellos allí. ¿Qué pasa con los niños ciegos? Evidentemente, la lectura del mundo que hacen los niños ciegos y que es fundamental para la lectura, como lo ha dicho la profesora Juliana, es diferente en los niños ciegos. La lectura del mundo que necesitamos que haga no es la lectura de las letras, porque esas no son sus letras, no son las letras que les van a decir algo. Entonces, ¿qué necesitamos que lean? Que lean el clima que está haciendo, que lean el mundo que los rodea. ¿Qué es leer para los niños ciegos el mundo que los rodea? Que lo toquen, que lo huelan, que lo saboreen, que lo sientan. Esa es la lectura que necesitamos. Ahora, por supuesto, las familias van a tener la misma duda que tiene Diana en este momento y es, bueno, entonces yo le tengo que mostrar la L de la leche y dibujársela en la manita o dibujársela en la pancita y le digo, mira, esta es la L de la leche. No, porque estas, vuelvo y repito, no son las letras que el niño ciego va a utilizar. Él va a acercarse al braille. Y el braille funciona de otra manera. ¿De qué manera? De la manera en la que los niños ciegos se pueden acercar a la lectura y a la escritura, que es con el relieve. Entonces, a partir de esos 6 maravillosos puntos, el niño se va a acercar a las letras. Pero, ¿qué podemos hacer si no tienen la posibilidad de tener esas letras en braille desde pequeños y finalmente podrían terminar perdiendo esa cercanía? Cuando nace el braille y durante mucho tiempo, estamos hablando de casi 2 siglos trabajando con el braille, se creyó que no importaba, que cuando llegaran los niños a los 6 años a su proceso de lectura y escritura formal, se iban a acercar al braille y la cosa funcionaría. Y por supuesto que funcionó, no vamos a decir que no. Pero luego viene a finales del siglo XX toda esta experiencia de acercamiento de los niños a la lectura y a la escritura y en ese momento desde el Instituto Nacional para Ciegos, desde el INSI, se piensa en unas investigaciones muy interesantes que nos llevaron a entender que había formas también de acercar a los niños ciegos desde muy pequeños a la lectura y a la escritura, aun cuando no tuvieran esas habilidades motoras mucho más formales y mucho más difíciles de las que afronta un niño que ve para escribir. Y que eso se podía hacer simplemente, como lo decíamos en los podcasts anteriores, pues permitiéndoles libros con el sistema braille, que sus padres escriban en braille, aun cuando ellos no lo sepan, de eso hablaremos después, pero cómo utilizando la pizarra o la regleta y el punzón pueden escribir. Resulta que para quienes nos están escuchando y aún no conocen del braille, el braille suena maravillosamente bello.
Y ese sonido que hace el punzón cuando rompe el papel sobre la pizarra, va a llamar la atención del niño ciego. Y entonces va a decir, bueno, están escribiendo. Y después de que escriben, salen esos puntos que él puede leer. Y aun cuando, vuelvo y repito, los papás no lo sepan decodificar correctamente, pueden marcar cosas en su casa. ¿Marcar todo? Pues no, yo no voy a marcar el champú, pues porque el champú tiene un tarrito diferente y está en el baño y sé que está allí, pero puedo marcar en braille mis libros, puedo marcar en braille la taza que yo utilizo porque es mía y está marcada con mi nombre, y le voy mostrando esas letras que para él sí tienen sentido. Por supuesto, luego nos ocuparemos de la formalidad. ¿Qué habilidades motoras va a requerir ese niño o esa niña ciega para acercarse al braille, ya sea leído o escrito, y qué otras situaciones podemos generar? Pero las letras en tinta, que es como conocemos las letras que vemos cotidianamente todos en la calle, escritas por allí, no son las letras de los niños ciegos, y no podemos generarles esa confusión porque no les dicen absolutamente nada. Son letras, como ustedes estaban diciendo, para ser vistas. Las letras, para que tengan sentido para los niños ciegos, deben ser tocadas. Por eso el braille. Profesora Olga Lucía, con los niños y las niñas ciegos, el proceso se da de la misma manera, como nos presentaba la profesora Juliana, que debería ser casi simultáneo, así el niño, él, opte por todas las circunstancias, por todo su entorno, por empezar a leer primero que a escribir. ¿Qué pasa con los niños ciegos y con baja visión en este punto concreto? Bueno, los niños, voy a empezar por los niños de baja visión, que a veces los dejamos un poquito de lado. Los niños de baja visión requieren tener la oportunidad de pasar por un proceso de estimulación visual. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, todos nosotros aprendemos a ver, todos nosotros vemos con el cerebro, cuando un niño nace con baja visión, requiere que ese aprendizaje de ver sea sistemático y mediado por alguien más que le esté mostrando cómo ve y qué es lo que él está viendo. En ese sentido, es muy probable que a él le cueste un poco de trabajo el ejercicio de leer. ¿Por qué le va a costar trabajo? No porque le cueste trabajo leer, le va a costar trabajo acercarse a esas imágenes, y dependerá de todo lo que los estimuladores visuales realicen junto con la familia y los maestros para animarlo a acercarse a las imágenes. En este caso, cuando digo imágenes, incluyo allí las letras. Y una vez logremos ese acercamiento, los niños de baja visión van a aprender a leer y a escribir como lo hacen los otros niños, utilizando macrotipo y utilizando todas las ayudas que tengan a disposición y que los entrenadores visuales consideren. Pero allí seguramente van a leer primero y de manera casi simultánea se acercarán a la escritura. ¿Qué pasa con los niños ciegos? Resulta que el braille no permite la lectura y la escritura de manera simultánea. Me explico para quienes nos están escuchando y ven. Si todos nosotros tenemos ahora un cuaderno a la mano y tenemos un esfero y empezamos a escribir con ese esfero sobre el cuaderno, estamos escribiendo y estamos leyendo simultáneamente, ¿verdad? Los niños ciegos no, porque el braille se escribe y luego se saca la hoja de la pizarra, le doy vuelta a la hoja y leo. No hay forma de escribir y leer simultáneamente. ¿Eso qué implica? Y vuelvo sobre esta investigación que se hizo a finales de los 90 en el INSI.
Implica entonces que tenemos que enseñarles primero a leer y luego acercarlos a la escritura, o enseñarles a escribir, lo que implicaría posponer todo este proceso hasta los 6 años y luego ponerlos a leer. No necesariamente. ¿Por qué? Si recuerdan, hace unos momentos les decía yo, los papás están escribiendo y ese ejercicio de escritura en braille tiene un sonido particular. Es muy probable que el niño ciego se acerque a ese sonido. ¿Se acuerdan que les dije? Los niños ciegos dependen de su oído, les va a llamar la atención lo que suena. Bueno, se van a acercar a ese sonido. ¿Qué estás haciendo? Y volvemos a las preguntas de la profesora Juliana. ¿Qué haces? Van a tocar lo que el papá o la mamá está haciendo. Y en ese momento, la mamá o el papá le va a mostrar lo que está escribiendo y el niño lo va a leer. Aquí hay una casi simultaneidad, ¿sí? No es posible hacerlo de otra manera. Por supuesto, existen unas herramientas, pero esas herramientas tecnológicas no están al alcance de todos. Entonces vamos a pensar en la pizarra, el punzón y el papel que todos tenemos a la mano. ¿Eso qué significa? Vamos a leer un cuento. Entonces vamos a leer el cuento. Y si después, el cuento en braille, por supuesto, y si después le decimos al niño, ¿y quieres escribir un cuento? Y entonces le damos la oportunidad de que lo escriba con la pizarra y el punzón. Vamos a escribirlo. Ahí estamos escribiendo. Vamos a leer lo que escribiste y entonces va a identificar los puntos. Yo sé que es un poco más complejo, pero aquí nuevamente lo que tenemos que diferenciar es que los niños ciegos aprenden por caminos diferentes a como aprenden los niños que ven, y que el braille implica que esos caminos se hagan de maneras fundamentalmente variadas, diferentes a como se hace cuando escribimos en tinta cualquiera de nosotros que ve. Profesor Olga Lucía, me veo en la obligación de hacer una pregunta, porque lo que acaba de describirnos es supremamente apasionante e interesante, pero no quiero que lo vayan a utilizar como un argumento para justificar la educación segregada. Por eso me veo obligado en este podcast, en este momento, a hacer la pregunta. ¿Qué pasa con este proceso y la escuela? Por supuesto que no se trata de la educación segregada. El braille y este acercamiento al braille se hace también en la escuela. Imaginémonos a los niños, a nuestros niños en Colombia, en América Latina, donde seguramente nos están escuchando, y lo sé porque ayer nos mandaron muchos saludos desde México, y entonces están en cualquier programa de atención a primera infancia. En Colombia entonces tenemos los hogares infantiles, los centros Crecer, bueno, en fin, los jardines de cualquier barrio. ¿Qué pasa allí con el braille? Entonces, como dice la maestra Juliana, no estamos esperando que los niños en primera infancia lean y escriban formalmente y hagan decodificación. Nada. ¿Cómo nos acercamos en la primera infancia? Primero, promoviendo y proveyendo a esas instituciones de libros en braille, y de libros llenos de texturas y de relieves y de cosas maravillosas que animen no solo a los niños ciegos, sino a los niños que ven, a utilizarlos simultáneamente. No hay razón para que un libro que pensemos para un niño ciego no lo pueda utilizar un niño que ve. O al revés, los libros maravillosos de los que nos habló la profesora Juliana en la primera conversación que tuvimos, pues los podemos adaptar para los niños ciegos, no solo para ellos, para todos. Y entonces el niño en la hora del cuento, en el momento en que la maestra les está narrando un cuento a todos, el niño ciego va a tener la posibilidad de tener su cuento en braille, su cuento en relieve, su cuento con texturas allí, listo para trabajar. Resulta que los niños de los jardines infantiles en este momento, por ejemplo, están haciendo las tarjetas de Navidad. Llegó Navidad, quieres hacerle una tarjeta de Navidad a tus abuelitos, quieres mandarle una tarjeta de Navidad a tu mejor amigo. Muy bien, vamos a hacerla. Van a garabatear todos los niños del jardín. ¿El niño ciego va a garabatear? Claro que sí,
pero ¿cómo lo va a hacer? Usando su pizarra y su punzón. Vamos a esperar que escriba la F y se sepa la combinación de la F y de la mayúscula y de todas estas cosas. Pues no, él simplemente va a garabatear como cualquier otro de los niños compañeros, Feliz Navidad, y lo va a escribir y lo va a leer y le va a poner sus huellitas o le va a poner lo que él quiera a esa tarjeta y lo va a tener. Y aquí estamos hablando de plena inclusión, estamos todos haciendo lo mismo. Y el braille como un vehículo que me permite comunicarme y expresarme para mostrar mis sentimientos con los otros. Y ahí no estamos hablando para nada de educación segregada, ni estamos diciendo este niño ciego de 3 años necesita ir a otro proceso mientras tanto y gastarse toda su tarde mientras los otros están jugando en la calle o mientras están nadando o paseando o lo que hagan en su casa, él va a tener que estar aprendiendo formalmente el braille. No, va a estar compartiendo con el resto de sus compañeros y su maestra, la maestra que tienen todos con estas estrategias elementales y sencillas, lo va a estar acercando al braille. Profesora, muchísimas gracias. Es muy claro, los niños y las niñas crecen juntos, participan juntos, interactúan y se encuentran en la lectura y en la escritura. La invitación es a continuar pensando en braille. Dirección general y presentación, Dian Lerman. Producción, Liz Leandra León. Voz y musicalización, Oscar Javier Cuesta. Pensando en braille. Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Cofinanciado y con la asesoría técnica de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, FOAL, y con el aporte de soluciones tecnológicas accesibles de Illunium, Capital Humano.